Buenos días, estimados estudiantes. En esta semana 24 tenemos un tema a desarrollar cuyo título es ¿qué relación existirá entre una fuerza y movimiento? Asimismo, determinarán ustedes una alternativa de solución tecnológica. Muy bien, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la sesión. Para ello se les pide que acondicionen un espacio adecuado en su casa. No olviden del protocolo de bioseguridad, que es muy importante antes de iniciar su trabajo para esta sesión de ciencia y tecnología. Empezamos con la competencia. La competencia de desarrollar, a diferencia de las otras sesiones, involucra dos competencias. Una es explica el mundo físico basado en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y la otra competencia, que también es del área, es diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, cuyo propósito es describir cualitativamente cómo es la relación entre la fuerza y el movimiento y proponer una alternativa de solución tecnológica. Es importante manifestarles, estimados estudiantes, que la competencia diseña tiene 4 capacidades. Bien, es importante también decirles y que ustedes tengan en cuenta que esta competencia tiene 2 momentos. El primer momento es el de la planificación y el segundo momento es el de la ejecución. ¿Qué significa esto? Que para esta semana 24 ustedes realizarán su planificación de su alternativa sobre esta solución tecnológica, bien, que ustedes van a proponer. Muy bien, entonces lo que significa es que ustedes van a planificar y para ello pues tendrán que realizar ciertas acciones, bien, que yo les voy a explicar en las sucesivas diapositivas. Muy bien, estimados estudiantes. Manos a la obra, pues entonces vamos a iniciar. Empezamos con una situación problema. Perdón. Zulema ayuda a su madre, que tiene una verdulería, haciendo entrega de los víveres a domicilio. Desde que su madrina le regaló una bicicleta, la utiliza para ir y volver más rápido de la casa de sus clientes. Zulema se desplaza solo por caminos planos, para hacer más fácil su desplazamiento. Pero el desorden vehicular de su localidad hace que constantemente tenga que frenar, arrancar y cambiar de dirección, esquivando peatones, autos, etc. Zulema se pregunta entonces, ¿cómo debe ser la fuerza que debo ejercer para moverme en bicicleta? ¿Cómo es el movimiento de mi bicicleta mientras manejo? ¿De qué manera pueden ordenarse las vías públicas de Tarapoto para hacer más eficiente el transporte público en general y llegar pronto a cualquier destino? Bien, entonces estas son preguntas que ustedes, que Zulema se formula, ¿no? Pero que seguramente ustedes formularán otras preguntas, ¿no? Como por ejemplo, de repente, ¿qué tiene que ver la fuerza y el movimiento con todo este desorden vehicular que experimenta pues en su localidad de Tarapoto, ¿no? De Zulema, ¿no? Entonces vamos a ver pues a partir de esta situación problema, ¿no? ¿Qué solución tecnológica podemos darle, ¿no? Ustedes le podrán dar a esta solución tecnológica. Saben ustedes que hoy en día en estos tiempos de pandemia que vivimos todavía una situación pues delicada a nivel mundial, ¿no? Los diversos comercios, ¿no? Que ejercen pues ventas de productos han cambiado su estrategia, ¿no? De cómo surtir sus productos a sus clientes, ¿bien?
Entonces, una estrategia que ha utilizado Zulema a raíz del regalo que le ha hecho su madrina es el uso de una bicicleta. Muy bien. Muy bien. Entonces, observen ustedes detenidamente esta imagen, por favor. Deténganse a observar esta imagen. Y si yo les preguntase, pues en clase, ¿no? ¿Qué observan en esta imagen? ¿No? Inmediatamente su cabecita, su red conceptual de su cerebro, comenzarán pues a decirme muchas cosas al respecto o acto seguido de observar pues esta imagen, ¿no? Es importante que ustedes utilicen todos esos conocimientos previos que vienen trayendo de años anteriores, bien, de lo que ustedes han podido aprender en su escuela, bien, y que ustedes tienen albergado en ese disco duro, ¿no? De su cerebro. Bien, entonces si yo les pregunto qué observan en esta imagen, pues ustedes me dirán de repente, a ver, bueno, el niño se tropezó, o por evitar lastimar al perrito, frenó bruscamente, ¿no? Y él salió expulsado de la bicicleta. O probablemente ustedes puedan decirme, bueno, estuvo manejando con una velocidad, con una velocidad constante, ¿no? Es decir, sin acelerar, ¿no? Y estuvo manejando distraído, ¿no? Es más, la trayectoria del camino, ¿no? Por donde estaba siguiendo era llano, ¿no? No era muy agreste probablemente, ¿no? Y bueno, pues se le fue dificultoso frenar, ¿no? O de repente él se venía bajando una pendiente, ¿no? También puede ser, ¿no? Venía aceleradamente, no con una velocidad constante. Y al frenar, pues, al volcarse a una distancia, de repente fue más lejos, ¿no? Bueno, también puede ser, ¿no es cierto? Pero entonces nos damos cuenta que al dar una explicación así, pues estamos echando mano de ciertos conceptos físicos, ¿no? Como por ejemplo trayectoria, velocidad, ¿no? Y pues aquí hay una mano negra, ¿no? Una mano negra que nos hace un poco entender que mientras el jovencito iba manejando su bicicleta, ¿no? En una trayectoria determinada, no tenía mayores problemas, pero al ocurrir este incidente, para evitar herir al perrito, pues aplica los frenos y hace pues que las ruedas, que ese movimiento giratorio que se efectúa en las ruedas se detenga bruscamente, ¿no? ¿Pero a raíz de qué? Preguntarán ustedes. Entonces, por eso digo que aquí hay una mano negra. Entonces, esa mano negra pues viene a ser esa causa externa, la cual hace que el objeto se detenga, ¿no? Modifique ese estado de reposo o de movimiento con velocidad constante, ¿no? Con la cual se estaba desplazando la bicicleta, y surja, ¿no? Un agente externo que provoque ese cambio de estado de reposo o de movimiento constante. Muy bien. Y a esa mano negra, a esa causa externa, le vamos a llamar fuerza. Bien. La fuerza es un concepto físico. Bien, es un concepto físico, es un concepto matemático, es un vector que nos va a permitir, pues, un poco entender esta situación. Muy bien, que es muy cotidiana y de nuestro entorno. Entonces surgen preguntas como, por ejemplo, ¿qué observas en la imagen? ¿No?
qué fuerzas interactuarán en esta imagen, ¿no? Porque existen fuerzas. Hay fuerzas invisibles que se dan y que no las conocemos, pero las cuales son las responsables por el cual ocurren estos sucesos. Describe alguna vez si has visto una fuerza. A ver, piensa, ¿no? De repente alguna vez has tenido algún imán en tu mano y lo has expuesto a cuerpos metálicos, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Si bien es cierto, una fuerza no la podemos ver, pero sí hay evidencias que nos permita constatar que ha habido algún tipo de interacción, muy bien, y que podamos hacer responsable a este concepto físico llamado fuerza. Y por último, ¿qué es la fuerza? ¿No? ¿Qué es la fuerza para ti? Muy bien. Te invito pues en tu portafolio contestar estas preguntas con tus conocimientos previos. Muy bien. Escríbelos por favor y continuaremos. Muy bien. Observas aquí ejemplos cotidianos de fuerza. Por ejemplo, observas cuando esta persona hace un esfuerzo muscular para empujar o jalar esta carretilla, ¿no? Y la hace pues producto de la fuerza que se mueva, ¿no? O también cuando empujamos un auto de juguete, ¿no? Cuando éramos niños, ¿no? Empujábamos un auto de juguete, ¿no? Y algunos carritos pues eran de tracción y otros teníamos que andar empujándolo siempre, ¿no? Para hacer que este carrito eche a andar. O también cuando presionamos un trozo de plastilina, ¿no? Y esta se deforma. Muy bien. Entonces nos damos cuenta, estos ejemplos nos hace pensar pues que existe una causa externa que provoca este movimiento, este cambio de posición, esta deformación. Entonces, tenemos que pues ir anotando algunas ideas claves en nuestro portafolio, como por ejemplo, que una fuerza va a surgir cuando exista una interacción entre dos cuerpos que provoca cambios en el movimiento de estos o su deformación. Muy bien. Entonces, esto es muy importante, estudiantes, porque la fuerza no nace por tomar Milo, ¿no? Milo te hace grande, Milo te hace fuerte, nos dicen los medios de comunicación. Pero la fuerza es un concepto físico. Es un concepto físico que no reside del cuerpo, muy bien, sino reside de la interacción entre dos cuerpos que va a provocar ciertos cambios, ¿no? Como por ejemplo movimiento, es decir, aceleración, puede provocar aceleración en los cuerpos, puede provocar un cambio de dirección o puede provocar una deformación como en este caso. Muy bien, entonces estos serían los efectos de una fuerza. Muy bien, entonces, en el sistema internacional las fuerzas se miden en Newton y debemos tener en cuenta que un Newton equivale a 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Explico. La fuerza es una magnitud vectorial. Muy bien, una magnitud vectorial que equivale en el sistema internacional a 1 Newton. ¿Ya? Pero cuando esto equivale a 1 kilogramo que viene a ser la masa, porque el kilogramo es la unidad de la masa en el sistema internacional, por metro por segundo al cuadrado, que viene a ser la unidad de la aceleración. Muy bien, de la aceleración de la gravedad. Tal es así que si yo quiero determinar la fuerza, ¿no? La fuerza que ejerce mi cuerpo, es decir, la masa de mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo como masa, tengo 65 kilogramos, tendría que multiplicarlo por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y el producto de esa multiplicación de 56 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado me daría un valor cuya unidad sería el Newton. Muy bien. Y esa sería
la fuerza. Muy bien. En todo caso vendría a ser mi peso. Muy bien, estudiantes. Entonces, miren, escuchen por favor claramente que estamos echando mano a muchos conceptos físicos, ¿no? Hemos hablado de velocidad, de trayectoria, de movimiento, de fuerza. Bien, estamos hablando de unidades, ¿no? ¿Cómo se determina en el sistema internacional? Bien, continuamos. Ahora surge la pregunta, ¿cómo se representa una fuerza? Si bien es cierto, nosotros podemos ver, podemos evidenciar la interacción de dos cuerpos que hace producir una fuerza, pero ¿cómo la representamos, ¿no? Matemáticamente, físicamente, ¿cómo la representamos? Muy bien. A diferencia, hemos dicho que la fuerza es una magnitud vectorial. Si es una magnitud, es algo que se pueda medir. Y si es vectorial es porque se representa como un vector. Y un vector, pues, no precisamente es una magnitud escalar, es decir, por ejemplo, mi masa del cuerpo, si digo que tengo 65 kilogramos, entonces debo entender que ese dato es comprensible, o sea, se entiende que mi masa es de 56 kilogramos. Kilogramos es la unidad de la masa en el sistema internacional. Es un dato suficiente para poder entender que mi masa es representada por ese dato. Pero cuando yo quiero representar una fuerza no es suficiente decir solamente 10 newton, por ejemplo, ¿no? O mi fuerza es de 120 newton. Muy bien, si multiplico mi masa por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, entonces es un dato que es una información que necesita mayor descripción. Muy bien, entonces es por eso que cuando yo hablo de una fuerza, estoy hablando de una magnitud vectorial, por lo tanto su representación va a exigir ciertas características, como por ejemplo, ¿cuáles? Además de un número, de un módulo, además de una unidad como es el newton, ¿no? También se necesita saber la dirección. La dirección viene a ser la recta sobre el cual se aplica la fuerza. Puede ser horizontal, vertical u oblicua, ¿no? En este caso, esta personita está empujando este bloque, ¿no? En esta dirección, que en este caso es horizontal. Muy bien, puede ser que la fuerza aplicada sea oblicua, sea vertical, es decir, de arriba hacia abajo. Muy bien, pero en este caso la dirección de la fuerza es horizontal, es decir, coincide con el eje de coordenadas X si lo transportamos a un eje de coordenadas. Muy bien, ya está. El otro elemento es el punto de aplicación, que es el lugar donde se aplica la fuerza. Muy bien, un punto específico, este vendría a ser el punto de aplicación. El otro vendría a ser la intensidad o módulo, que se indica con la longitud, es decir, la longitud de la flecha, ¿no? Cuanto mayor es la longitud, mayor será la intensidad, lógicamente, ¿no? Porque si la persona no puede empujar el bloque, pues va a tener que aumentar la intensidad de su fuerza, de tal manera que también la longitud aumentará. Muy bien, entonces esto nos hace pensar pues que la fuerza es un concepto físico que está muy enraizado en nuestra vida cotidiana. Bien, está muy enraizado. Que le damos una concepción diferente en nuestra vida cotidiana, pero que en realidad estamos entrando a un concepto físico que ustedes deben comprender. Las fuerzas son magnitudes vectoriales por las que se representan en vectores. Sus elementos son, ya lo hemos dicho, dirección, punto de aplicación e intensidad y módulo. Muy bien, en nuestra vida cotidiana encontramos tipos de fuerza. Entonces, un poco para repasar,
Todo lo que puede cambiar la forma o el movimiento de objetos o cuerpos, ya sea por deformación, movimiento o modificar su estado de reposo o el de movimiento constante, pues son provocados por la fuerza. Asimismo, la fuerza tiene dos tipos, ¿no? Fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. ¿Cuándo decimos que existen fuerzas por contacto? Cuando el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto con el que la recibe. Por ejemplo, como cuando aplicas una fuerza para empujar un cochecito con víveres al salir del supermercado. Muy bien. Aplicas fuerza, ¿no? Aplicas fuerzas en tus brazos para poder empujar. Existen otras fuerzas invisibles entre las ruedas y el pavimento, el suelo, ¿no? Es más, entre tu pie también y el suelo aplicas fuerzas para hacer rodar, ¿no? Este coche lleno de víveres, ¿no? También cuando, por ejemplo, un niño patea un balón, ¿no? Desde el suelo para iniciar para iniciar el juego, ¿no? Del partido de fútbol. Muy bien. También existe aquí una fuerza de contacto. Muy bien. ¿Cuándo decimos que existen fuerzas a distancia? Cuando el cuerpo que ejerce la fuerza está a cierta distancia de la que recibe. O sea, no hay un contacto, pero está a cierta distancia del que la recibe. Por ejemplo, ¿no? Cuando expones un imán a objetos metálicos. Muy bien, lo expones a cierta distancia, inmediatamente hay una interacción y son atraídos a los polos del imán. Muy bien, entonces aquí, ¿por qué? Porque se ha generado un campo magnético. Muy bien, y este campo va a generar movimiento, ¿no? A raíz de esta fuerza van a haberse atraído los objetos. También existe, por ejemplo, la fuerza de la gravedad, ¿no? Porque los cuerpos caen sin necesidad que haya un contacto, ¿no? Gracias a la acción de la gravedad. Y es que la gravedad ejerce una fuerza sobre todos los cuerpos. Muy bien, eso nos debe quedar claro. Por eso es que los cuerpos siempre son atraídos hacia abajo, hacia el centro de la gravedad. Muy bien, estudiantes. Aquí observamos una imagen, por ejemplo. Existe una fuerza invisible y muy importante, que es la que llamamos rozamiento o fricción, ¿no? Por ejemplo, ven una chica que está aquí patinando, muy bien, cuya dirección está en este sentido, ¿no? Y su movimiento se desplaza en este sentido, pero observamos en la estructura, mira, ve, de los patines, la ranura de los patines con la del suelo, que no es tan perfecto, que no es liso, ¿no? Miren, ve cómo tienen esas imperfecciones el suelo, hace posible este contacto, que surge una fuercita que se opone al movimiento llamado rozamiento o fricción. Esta fuercita es muy importante porque pues da una explicación evidente por qué al caminar no nos caemos, por qué un carro cuando está en pendiente no se desbarranca y se estrella. Muy bien, entonces es importante, y bajo este fundamento físico pues es que se han creado muchos objetos gracias a estos conocimientos físicos. Muy bien. Bien, estudiantes, entonces entramos al tema, ¿no? Nos damos cuenta que los conceptos que hemos ido mencionando anteriormente nos lleva a una situación evidente, ¿no? Que es el movimiento. Muy bien. Si la fuerza provoca movimiento, puede ser un movimiento acelerado, ¿no? ¿Qué es el movimiento para nosotros? ¿Cuándo decimos que un cuerpo se mueve? ¿No? Entonces es importante que ustedes entiendan este concepto, ¿no? Cuando decimos que un cuerpo se mueve. Ustedes podrán decir, pues un cuerpo se mueve cuando hay un cambio de posición, ¿no? Cuando un cuerpo se mueve de un punto A a un punto B, entonces ahí decimos que el cuerpo se está moviendo. Pero ¿con respecto a qué, no? Si existiera aquí una persona que está viendo que el objeto se está moviendo, entonces podríamos decir que una persona, un árbol, una casa o todo lo que haya en el entorno
¿no? Que vienen a ser sistemas de referencia o personas que están observando el desplazamiento, el movimiento, ojo. Entonces podríamos decir que cuando se cambia de posición de un punto A a un punto B, respecto a un punto de referencia o un sistema de referencia, podemos asumir que un cuerpo se mueve. Muy bien. Entonces, pues, estamos echando de mano a dos conceptos físicos que son trayectoria y desplazamiento. Sin lugar a dudas, son dos conceptos que tienen diferencia, que podemos de repente en nuestra cotidianeidad confundir, porque la trayectoria viene a ser la longitud, ¿no? La longitud, es decir, el camino que recorre el móvil, es decir, el cuerpo en movimiento, que puede ser tú, que puede ser un carro, que puede ser una bicicleta. Muy bien. Este caminito descrito con esta flecha azul del punto A al punto B viene a ser la trayectoria, ¿no? La trayectoria vendría a ser una magnitud escalar, ¿no? Porque si es la longitud, podemos medirlo en kilómetros o en metros, que es la ideal en el sistema internacional. En el caso del desplazamiento, vendría a ser una magnitud vectorial, la cual unimos, ¿no? Es el punto de inicio con el punto de llegada. Bien. Entonces, este vector que tiene un sentido y dirección que constituye la flecha roja en el laberinto representa el desplazamiento del punto A al punto B. Muy bien, entonces miren la diferencia. Cuando hablamos de trayectoria no estamos hablando precisamente del desplazamiento ni viceversa. Entonces es el resultado, dice, de la acción de una fuerza sobre un cuerpo, cambiando su posición con respecto a un punto de referencia. No, eso viene a ser el movimiento. Cuando nosotros nos movemos o movemos un objeto, lo hacemos recorriendo una distancia, con una velocidad y una aceleración determinada. Muy bien. Entonces, un poco haciendo remembranza lo que hemos venido virtiendo en estas diapositivas, es que en el movimiento pues encontramos varios conceptos físicos, ¿no? Quien causa el movimiento de un cuerpo es una fuerza, muy bien, un movimiento, y este movimiento pues tiene varios elementos como son un móvil, una trayectoria, un desplazamiento, velocidad, bien, longitud. Entonces estamos un poco conociendo ciertos conceptos físicos de las cuales estamos hablando de un tema más grande que es de la fuerza. Muy bien. Es muy importante que vayan ustedes realizando un glosario, ¿no? Un glosario es decir, el significado de cada palabra nueva por la que estamos mencionando en todas estas diapositivas. Ahora, conocemos cómo es la relación entre la fuerza y el movimiento. ¿Existe relación o no existe relación? Hasta este punto de la diapositiva debemos reconocer que sí existe relación. Existe una estrecha relación. Muy bien. Y lo vamos a evidenciar pues en dos leyes que Newton postuló. Muy bien. Una es la ley de la inercia y el otro es la ley de la fuerza o dinámica. En realidad son tres leyes. La tercera ley es la ley de acción y reacción. Pero vamos a tener en cuenta, ¿no?, de la situación problema que es el movimiento de la bicicleta, por la cual es manejada pues por su lema. Vamos a echar mano de esa situación para un poco explicar qué relación existe en la fuerza y el movimiento. Muy bien, entonces observamos pues que la ley de la inercia consiste en un objeto en reposo permanece en reposo, o si está en movimiento, que este movimiento sea a velocidad constante, o sea, va a seguir teniendo
este estado de reposo o de velocidad constante siempre y cuando no exista una fuerza externa que actúe sobre él. Muy bien. Entonces aquí observamos esta imagen, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, en el cual un niño está tratando de jugar con su trompo, ¿no? Y está enrollando, ¿no? El cordel en él, ¿no? En el trompo, ¿no? Entonces observamos que luego de terminar el enrollado, ¿no? Aquí podemos decir que el trompo está en reposo, ¿no? Va a permanecer en reposo, pero va a modificar este estado de reposo hasta que el cordel enrollado le transfiera al trompo una fuerza externa de giro, por la cual le permita que su trompito, al ser lanzado al suelo, comience a bailar. Muy bien. Entonces nos damos cuenta aquí, en esta situación cotidiana, pues cómo se efectúa la ley de la inercia, ¿no? Cómo hace posible que la fuerza se relacione con el movimiento. Cómo hace posible que la fuerza cambie este estado de reposo, este estado de movimiento constante, ¿no? Que pueda tener también el objeto. Muy bien. Entonces a eso le llamamos el estado inercial. Al modificarse ese estado inercial, pues el cuerpo adquiere movimiento y un movimiento acelerado. Ojo, que en el movimiento del trompo observamos fuerzas invisibles, como por ejemplo la fricción que puede ocurrir la punta con el suelo. Muy bien, si este es agreste o es liso, ¿no? Dependerá de ello cuánto pues siga su baile del trompo. Muy bien, mucho va a depender de ello. Probablemente si no exista otra fuerza externa, el trompo siga bailando indefinidamente, ¿no? Pero como sabemos que hay fuerzas externas que están interactuando en el proceso del baile del trompo, de algún momento, en algún punto de su movimiento, de su recorrido, va el trompo a dejar de bailar. Muy bien. Pero entonces, pues, surge la segunda ley de Newton, que es la ley de la fuerza o dinámica. Muy bien. Si existen fuerzas que interactúan, ¿no?, en el cuerpo, ¿a qué se deben esas fuerzas? O en todo caso, ¿qué van a provocar esas fuerzas? Muy bien. ¿Tendrá que ver algo la masa con el movimiento acelerado que adquiera este cuerpo? No lo sabemos. Entonces Newton se llevó a preguntar y pues postula y formula su segunda ley, ¿no? Dice que aunque se aplique la misma fuerza a cada pelota, cada uno alcanzará una aceleración constante. Muy bien. Tenemos aquí una pelota de básquetbol, una pelota de fútbol, una pelota de voleibol, tenemos una pelota de béisbol, ¿no? Puede ser una pelotita de tenis, ¿no es cierto? Nos dice que si aplicamos una fuerza igual a cada pelota no alcanzará una aceleración igual. Muy bien, es decir, no se moverá con una velocidad igual. ¿Ya? ¿Por qué? ¿No? Entonces Newton dijo, ya, esto se debe a que, pues aquí interviene un concepto físico importante que es la masa, ¿no? La masa. Entonces, él postula lo siguiente: cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, o sea, la suma de todas las fuerzas actuantes en este cuerpo, se le llama fuerza resultante o fuerza neta, se produce una aceleración, efectivamente, de modo que ambas magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, ¿qué significa que sean directamente proporcionales? Es decir, que a mayor fuerza adquirirá mayor aceleración. Pero ojo, esta va a ser inversamente proporcional a su masa. ¿Por qué? Porque no todos los cuerpos tienen la misma masa. Por lo tanto, si se le aplica
una fuerza igual a todos estos cuerpos, la aceleración que adquieran estos cuerpos será también diferente. ¿Y de qué va a depender? De la masa del cuerpo. Muy bien, de la masa del cuerpo. Esto es importante, estudiantes, es muy importante, porque eso nos da a entender por qué la exigencia de que los ciclistas tengan una masa bien ligera, ¿no? Porque hoy en día las bicicletas que se construyen son más ligeros, ¿no? De fibra de carbono, ¿no? De tal manera que permita, pues, que la aceleración, si se aplica una mayor fuerza, la aceleración va a ser mayor. Y eso es lo que quiere un ciclista porque su idea, su reto es ganar, ¿no? Y ganará el que tenga mayor resistencia y el que desarrolle mayor velocidad. Muy bien. Y pueda saltar los obstáculos que se presenten en toda su trayectoria. Muy bien, de la carrera. Muy bien. Entonces, miren, ve que estos conceptos físicos están muy relacionados a lo que cotidianamente nosotros solemos manifestarlo con un lenguaje común, pero ustedes de ahora en adelante podrán echar mano de estos conceptos físicos para dar una explicación científica, una explicación con base de conocimientos científicos, ¿no? Y estos conocimientos científicos les van a permitir proponer una solución tecnológica a la situación problema en la que se ve vertida pues su lema hoy en día en su ciudad natal de Tarapoto. Bien, entonces iniciamos nuestra ficha de actividad. Para esta sesión tenemos dos actividades. La actividad número 1 es describir cualitativamente. Cuando me digo cualitativamente es una descripción características, ¿ya? ¿Qué características? Cualidades. Describir cualitativamente el movimiento de un cuerpo a partir de la aplicación de fuerzas de contacto, ¿no? Ya hemos visto fuerzas de contacto como la que es del rozamiento, muy bien, tomando como ejemplo el caso de Zulema para ir con su bicicleta de la verdulería a la casa de su cliente a 1 kilómetro. Muy bien, entonces quiero que ustedes me describan cualitativamente, muy bien, el movimiento de un cuerpo, en este caso el movimiento de la bicicleta que es manejado por Zulema. Ojo, debes usar conceptos físicos, es importante que lo hagas, porque la razón de esta sesión es que encuentres una relación entre la fuerza y el movimiento, ¿ya? En ello reside esta tarea. Debes usar sí o sí conceptos físicos para explicar, para describir dicho movimiento. La actividad 2 tiene que ver con determinar y diseñar una alternativa de solución tecnológica. Como ya te había dicho al principio, en las competencias, la solución tecnológica tiene dos momentos. Uno es el momento de la planificación y el segundo momento es la ejecución, es decir, cuando tú ya vas a elaborar tu prototipo. Pero en esta semana solamente estamos en la semana de planificación. Ojo, se refiere a la planificación. Muy bien. Entonces solamente vas a planificar en tu portafolio, en tu cuaderno, ¿no? Para responder a estas preguntas. ¿De qué manera pueden ordenarse las vías públicas de Tarapoto para hacer más eficiente el transporte público en general y llegar pronto a cualquier destino? ¿Qué alternativa tecnológica propones tú para ayudar a solucionar el desorden vehicular? Considera que el uso de las bicicletas puede ayudar a descongestionar las vías. Si tú estás pensando en el diseño de un plano de tu distrito con ciclovías como alternativa de solución, ¿cómo lo harías? Muy bien. Te invito a revisar algunos links, como por ejemplo, este es un manual de diseño de ciclovía. Muy bien. Hay proyectos
Los ingenieros, los arquitectos diseñan planos, diseñan proyectos en los cuales dan una mejora, ¿no? a una seguridad en las vías, porque hoy en día observamos pues que nuestro modo de vida ha cambiado. La gente busca menos tomar el carro por el contagio. Entonces, pero eso no significa que vamos a dejar de salir a trabajar. O de repente, si tengo una tienda, si vendo en un mercado, puedo hacerlo de repente despachando a mis clientes, surtiendo lo que yo vendo, llevándolo a su domicilio por medio del uso de una bicicleta. Entonces, qué alternativa tecnológica yo le doy para solucionar esa problemática, ¿no? Claro, tú no eres arquitecto, claro, tú no eres ingeniero, pero sí tienes esa creatividad, pero sí tienes esa imaginación. Y es importante también el apoyo de los padres, ¿no? De qué manera pueden dar ideas, cómo poder solucionar. Si tú vives en una zona rural y si tú quieres utilizar tu bicicleta y quieres proponer y diseñar una solución tecnológica para paliar este problema, ¿qué harías tú? Muy bien. Entonces yo te voy a dar algunos links que es importante que los leas, ¿no? Que lo puedas compartir con tu familia, que también te puedan dar ideas, que puedan nutrir tu idea. Muy bien. Hazlo de la mejor manera posible, sencillo que puedas, ¿no? No te pido que salgas de tu casa y vayas a comprar materiales. No, no lo hagas. Simplemente haz con los materiales que tengas en tu casa. Muy bien. Aquí hay un link sobre el manual de diseño de ciclovía. También busqué en YouTube, acá hay un link sobre un proyecto que construyeron una ciclovía rural. Muy bien. Recuerda que los suelos, pues, debes de tener en cuenta, pues, ciertos requerimientos que lo he socializado en el archivo Word. Muy bien. Puede ser que sea en pendiente, el suelo sea muy agreste, ¿no? Recuerda que su lema siempre iba por caminos bien planos, ¿no? Para evitar justamente de repente caerse, ¿no? Ten en cuenta eso, ¿no? Aquí hay otro link también que busqué, ¿no? Que habla sobre la ciclovía, es un criterio de diseño, ¿no? Es una propuesta, ¿no? Y este es un link de ciclovías subterráneas, ¿no? De repente para otros países, pues que así como tienen en el subterráneo los metros, también tienen ciclovías subterráneas, ¿no? Algo muy creativo, mira, pues. Entonces, no es que tú vas a hacer un diseño de una solución tecnológica que anteriormente nadie lo tocó o nadie lo realizó, no. Existen antecedentes, hay muchos que han realizado proyectos innovadores con respecto a ello para mejorar pues la seguridad en estos tiempos de pandemia o incluso desde antes, ¿no? Pero tú puedes utilizar estos proyectos y mejorarlos de repente desde tus propios conocimientos, ¿no? Por eso te pido que utilices y puedas revisar esos links. Muy bien. Luego de haber revisado estos links, compartido con tu familia y ya haber ideado más o menos cómo hacer o cómo proponer, diseñar tu solución tecnológica, te pido lo siguiente, ¿no? Que tú hagas un boceto, un boceto previo, ¿no? De cómo sería tu solución tecnológica, ¿no? Representando más o menos cómo va a quedar tu prototipo, tu proyecto. 2, ¿qué materiales utilizarás? ¿No? Recuerda que los materiales, nuevamente repito, debes hallarlos en tu hogar. No necesitas ir a comprarlos, por favor. Utiliza toda tu imaginación y creatividad. 3, ¿qué pasos propones para implementar tu modelo de solución tecnológica? Es decir, el procedimiento, es decir, el paso a paso. Muy bien. 4, elabora un presupuesto para la implementación de tu solución tecnológica. Claro, si tú quieres implementar tu solución tecnológica, tienes que saber qué materiales vas a utilizar y más o menos cuánto sería el costo de cada uno, ¿no? Muy bien. Estamos en el momento de la planificación. Llega hasta allí tu tarea en esta actividad 2.
la semana 25 ya entraremos al segundo momento de esta competencia, diseña. Muy bien. Para ello debes no olvidar dar una mirada, ¿no?, a los criterios de evaluación. Esta es una rúbrica que te va a permitir un poco orientar tu trabajo. Mira que tienes que describir, debes representar, es decir, hacer tu boceto, tu diseño de tu boceto, de la estructura de tu prototipo. Esto de este criterio, ejecutar, comprobar, argumentar, estos criterios aún lo vamos a trabajar en la semana 25. Así que como estamos en el momento de planificación, solamente te vas a dedicar a describir y representar. Muy bien. Gracias, estimados estudiantes. Muchas gracias por su atención. Espero haber contribuido para que ustedes puedan realizar con éxito su reto. No olviden en escribirme, que estaré ya a atenderlos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, por favor no duden en hacerlo. Muchas gracias por su atención y tengan ustedes muy buenos días.